Almohadilla, mi amigo Thorpe de las estrellas. Almohadilla, almohadilla, una historia de amistad más allá del universo. Almohadilla, almohadilla, capítulo 1, el accidente. La noche en que todo cambió empezó de forma completamente normal, algo que ella más tarde encontraría divertido. Las cosas extraordinarias, aprendería, no siempre se anunciaban con trompetas y fuegos artificiales. A veces simplemente caían del cielo y aterrizaban en el huerto de tu patio, aplastando las preciadas tomateras de tu madre en el proceso. Ellie Chen tenía 9 años, con el pelo negro y liso que su abuela insistía en que era demasiado largo y la costumbre de hacer preguntas que hacían que sus profesores la adoraran o encontraran asuntos urgentes en otras aulas. Vivía con su madre, su padre y su hermano mayor, Marcus, en una casa azul al final de Sycamore Lane, el tipo de barrio donde todos sabían lo que hacían los demás y el camión de los helados aún pasaba por allí en las tardes de verano. Era una noche de martes a finales de julio, una de esas noches calurosas y pegajosas donde el aire se sentía tan denso que se podía nadar a través de él. Ellie estaba en su habitación, supuestamente haciendo su tarea de lectura de verano, pero en realidad estaba construyendo una elaborada ciudad con legos, preguntándose si podría convencer a sus padres de que la arquitectura era básicamente lo mismo que la literatura si se la consideraba correctamente. Fue entonces cuando se hizo la luz. Comenzó como un resplandor fuera de su ventana, tan intenso que lo notó incluso con la lámpara de su escritorio encendida. Al principio pensó que quizá era un relámpago, pero era del color equivocado, no blanco sino un morado azulado, como el color de la lamparita galáctica del cuarto de su prima pequeña, pero multiplicado por 1.000.000. El resplandor se hizo cada vez más intenso, y entonces se oyó un sonido, un chirrido agudo que le hizo doler los dientes y hacer vibrar las ventanas. Ellie soltó la pieza de Lego que sostenía y corrió hacia la ventana justo a tiempo para ver algo cruzar el cielo. No era un meteorito. Los meteoritos no tenían luces. Esta cosa sí tenía luces, luces pulsantes, estroboscópicas, deslumbrantes, de colores que parecían cambiar mientras ella las observaba. Era pequeño, quizá del tamaño del coche de su padre, y sin duda, iba a estrellarse. «Mamá. Papá», gritó Ellie, pero su voz quedó ahogada por el sonido del objeto al impactar contra el suelo. Incluso desde dentro de la casa, oyó el impacto y lo sintió vibrar a través del suelo. Las luces de su habitación parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Por un momento todo quedó en silencio y oscuro. Entonces se encendieron las luces de emergencia de abajo y ella pudo oír a sus padres corriendo de un lado a otro, a su padre diciendo algo sobre el disyuntor y a su madre preguntando si todos estaban bien. «Estoy bien», gritó Ellie, corriendo hacia la puerta. Pero algo se estrelló en el patio. «¿Qué?» Era su padre, con la voz preocupada. «Ellie, quédate dentro». Pero Ellie ya bajaba las escaleras a toda velocidad, con los pies descalzos golpeando el suelo de madera. Veía a sus padres en el pasillo, a su madre en pijama y a su padre con las gafas de leer que siempre decía no necesitar. Marcus salió de su habitación con cara de fastidio, con los auriculares todavía colgados del cuello. «¿A qué viene tanto ruido?», se quejó. «Algunos estamos intentando». «Algo se estrelló en el patio trasero», repitió Ellie, esta vez con más insistencia. «Lo vi por mi ventana. Tenía luces y todo». «Probablemente un avión», dijo Marcus con desdén. «O un dron o algo así». «No era un dron», protestó Ellie. «Era...». «Tranquilos todos», interrumpió papá con su voz de experto en gestión de la situación. «Voy a echarle un vistazo. Probablemente solo sea un trozo de basura espacial o algo así». «Basura espacial», repitió mamá, alarmada. «¿Es normal? ¿Deberíamos llamar a alguien?» «Déjame echar un vistazo primero», dijo papá, cogiendo la linterna grande del kit de emergencia junto a la puerta. «Los demás, quédense dentro hasta que sepa que es seguro». Pero claro, Ellie no tenía intención de quedarse dentro. En cuanto su padre salió al porche trasero, ella salió sigilosamente tras él, ignorando la protesta de su madre. Marcus la siguió porque también sentía curiosidad, aunque nunca lo admitiría. El patio trasero era un desastre. La cosa, fuera lo que fuese, se había abierto camino por el jardín, dejando un rastro de tierra removida y plantas rotas. Había acabado justo en medio de donde solían estar las tomateras,
y ella sintió una punzada de culpa porque mamá había estado tan orgullosa de esos tomates. Pero la culpa fue rápidamente superada por la fascinación porque el objeto no se parecía a nada que ella hubiera visto antes. Era aproximadamente esférico, de unos 4 pies de diámetro, hecho de algún tipo de metal que parecía brillar y cambiar bajo la luz de la linterna. Aún latía con esas extrañas luces, aunque ahora eran más tenues y parpadeaban débilmente. La superficie era lisa, pero no del todo regular, tenía patrones grabados, símbolos o escritura en un idioma que definitivamente no era inglés, chino ni ningún otro idioma que ella hubiera conocido. «Santo cielo», suspiró Marcus, olvidando por completo su frialdad adolescente. «Papá, ¿qué es eso?» Papá se quedó inmóvil con la luz de la linterna fija en el objeto. No sé. «Es una nave espacial», dijo ella con absoluta certeza. «Obviamente». «No seas ridículo», se burló Marcus, pero su voz carecía de convicción. «No existe tal cosa». El objeto hizo un sonido. Fue un suave chasquido, seguido de un siseo como el de un escape de aire. Apareció una veta en su superficie, una línea de luz que se hacía cada vez más brillante. Entonces, con un sonido parecido a un suspiro, un panel se abrió. Los tres se quedaron congelados, mirándose fijamente. Algo se movía dentro. «Todos regresen», dijo papá con voz tensa. «Ahora». Pero antes de que ninguno de ellos pudiera moverse, algo emergió de la abertura. Era pequeño, quizá del tamaño de una pelota de baloncesto. Además era inequívocamente, innegablemente, completamente ajeno a la Tierra. La criatura era aproximadamente esférica, como su nave, cubierta de lo que parecía un suave y peludo pelaje azul que parecía brillar con su propia luz tenue. No tenía patas visibles y flotaba a unos 30 centímetros del suelo por algún medio que ella ni siquiera podía imaginar. 2 grandes ojos dominaban lo que ella supuso que era su rostro, enormes y luminosos ojos morados que parecían ocupar la mitad de su cuerpo, con pupilas verticales como las de un gato. No tenía boca, nariz ni orejas que ella pudiera ver. Los miró, sus enormes ojos parpadeando una vez lentamente. Entonces emitió un sonido, un chirrido suave y musical que de alguna manera logró transmitir miedo, agotamiento y esperanza a la vez. Y luego cayó del aire y golpeó el suelo con un golpe suave, su brillo se desvaneció hasta casi desaparecer. «Oh no», dijo ella y antes de que nadie pudiera detenerla, ya estaba corriendo hacia adelante. «Ellie, espera», gritó papá, pero ella ya estaba arrodillada junto a la pequeña criatura alienígena, con las manos flotando inseguras sobre su peludo cuerpo azul. De cerca pudo ver que respiraba, o hacía algo parecido. Su cuerpo subía y bajaba con movimientos rápidos y superficiales, y su brillo parpadeaba débilmente como una linterna moribunda. «Me duele», dijo mirando a su padre con los ojos muy abiertos. «Papá, tenemos que ayudarlo». Papá había llegado a su lado, Marcus justo detrás. Todos miraban fijamente a la pequeña criatura alienígena, y ella podía ver la guerra en el rostro de su padre, la parte lógica y consciente de la seguridad luchando contra la parte que no soportaba ver sufrir a alguien. La criatura abrió los ojos y se fijó en ella. Emitió otro suave chirrido, y un pequeño apéndice, algo así como una mano, pero con demasiados dedos, se extendió hacia ella. Eso lo decidió. «De acuerdo», dijo papá, en voz baja pero firme. «De acuerdo. Vamos a meterla dentro. Con cuidado. Marcus, coge esa caja del garaje, la que usamos para mover cosas delicadas». Ellie sigue hablándole. «Hazle saber que intentamos ayudar». «¿Cómo hablo con un extraterrestre?», preguntó Ellie, mientras ya extendía la mano para tocar suavemente la superficie peluda de la criatura. Descubrió que era cálida y suave como el terciopelo. «¿Cómo le hablarías a cualquier criatura asustada?», dijo papá. «Con suavidad». Así lo hizo Ellie. «Hola», dijo suavemente en voz baja y tranquila, como cuando hablaba con perros nerviosos en el parque. «No pasa nada. Te caíste pero ya estás a salvo. Te vamos a ayudar, ¿vale? No te vamos a hacer daño». El brillo de la criatura se intensificó un poco y emitió otro chirrido, diferente del primero. ¿Fue eso? ¿Fue una respuesta? Marcus regresó con la caja y con mucho cuidado, levantaron a la criatura alienígena y la colocaron sobre las suaves mantas de mudanza del interior. Pesaba casi nada,
como levantar una almohada llena de aire. La mirada de la criatura permaneció fija en ella todo el tiempo, esos enormes ojos morados parecían ver a través de ella. Mamá esperaba junto a la puerta trasera, con la mano sobre la boca. Eso es de verdad. Sí, dijo Marcus con la voz entrecortada por el asombro. Sí, creo que sí. Llevaron la caja adentro y la colocaron sobre la mesa de la cocina. Bajo las brillantes luces del techo, la criatura alienígena parecía aún más imposible, aún más sobrenatural. Su pelaje azul brillaba tenuemente y ahora que ella miraba más de cerca, pudo ver patrones en el pelaje, espirales y remolinos que parecían cambiar y transformarse. Tenemos que llamar a alguien, dijo mamá, aunque no parecía del todo segura. ¿Al gobierno? ¿A la NASA? Alguien debe encargarse de situaciones como esta. Y decirles que, replicó papá. ¿Que tenemos un extraterrestre herido en la cocina? Pensarían que estamos locos o se lo llevarían y nunca sabríamos qué pasó con él. No podemos tener un extraterrestre en casa, protestó mamá, pero ya estaba recorriendo la cocina buscando cosas que pudieran ayudar. ¿Agua? ¿Comida? ¿Comían los extraterrestres? La criatura emitió otro sonido, más urgente esta vez. Su brillo se debilitaba de nuevo, apareciendo y desapareciendo como una señal de socorro. Creo que intenta comunicarse, dijo ella acercándose. Pero no lo entendemos. Como en respuesta, los ojos de la criatura de repente brillaron de un color púrpura brillante y ella sintió algo extraño en su cabeza, no exactamente una voz, sino más bien un sentimiento, una emoción, una sensación de significado sin palabras. Ayuda. En casa. Perdido. Asustado, Ella jadeó. ¿Alguien más sintió eso? Los demás negaban con la cabeza, confundidos. Lo que fuera que estuviera haciendo el extraterrestre, solo llegaba a ella. Extendió la mano y volvió a tocar suavemente la superficie peluda de la criatura. Te sentí, dijo en voz baja. Estás perdido y quieres volver a casa, ¿verdad? El brillo de la criatura se intensificó, y esa sensación regresó, más intensa esta vez. Sí. Hogar. Cielo. Estrellas. Por favor, Te ayudaremos, prometió ella, aunque no tenía ni idea de cómo podrían ayudar a un extraterrestre a volver a casa. Lo averiguaremos. Pero primero necesitamos asegurarnos de que estás bien. ¿Estás herido? Más sentimientos inundaron su mente, dolor, debilidad, algo parecido al vacío o al hambre, pero no de comida. ¿Energía? ¿La criatura necesitaba energía? Creo que su nave se dañó, dijo ella mirando a su familia. Y creo que necesita, no sé, poder. ¿Energía? Para sanar y pedir ayuda o algo así. Papá la miraba fijamente. ¿Cómo sabes todo esto? Puedo sentirlo, dijo ella simplemente. Cuando lo toco puedo sentir lo que siente. Tú no. Todos lo intentaron, pero ninguno pudo percibir lo que ella percibía. Cualquiera que fuera la conexión que el extraterrestre había establecido, la había formado específicamente con ella. De acuerdo, dijo papá poniéndose a resolver problemas. Bueno, pensemos en esto lógicamente. Se estrelló. Su nave está dañada. Necesita energía. ¿Qué tipo de energía? Como si respondiera, el cuerpo de la criatura palpitó repentinamente con luz, y las luces de la cocina parpadearon. Por un instante se atenuaron notablemente y luego el resplandor del alienígena se intensificó en respuesta. Electricidad, dijo Marcus con los ojos muy abiertos. Absorbe electricidad. Así es como se alimenta. Papá ya se estaba moviendo, su cerebro de ingeniero se puso en marcha. Si puede absorber energía eléctrica, quizá podamos ayudar a que se cargue. Solo hay que tener cuidado de no darle demasiada de golpe. Marcus, ve a buscar mi multímetro al garaje. ¿Y los alargadores? Los de alta resistencia. Mientras Marcus corría a buscar los suministros, mamá trajo un vaso de agua y lo puso cerca del extraterrestre, por si acaso. Los ojos de la criatura seguían sus movimientos, curiosos y cautelosos a la vez. Ella mantuvo la mano sobre la superficie peluda del alienígena, manteniendo esa extraña conexión.
Más sentimientos fluyeron a través de ella: gratitud, asombro, miedo persistente y, en el fondo, una profunda y dolorosa soledad. «Estás lejos de casa, ¿verdad?», dijo ella en voz baja. «Muy, muy lejos». La sensación que regresó fue tan intensa que casi dolió, una sensación de vasta distancia, de oscuridad, frío y vacío que se extendía más allá de lo que la mente de ella podía comprender. Esta criatura había viajado a través del espacio, a través de distancias que hacían que los kilómetros hasta la casa de sus abuelos en California parecieran insignificantes. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó. Imágenes inundaron su mente, aunque eran borrosas y confusas. Una nave más grande que la de afuera, mucho más grande. Otras criaturas similares a esta, pero con ligeras variaciones. Algún tipo de accidente o avería. Separación. Caída. Y luego el desesperado aterrizaje forzoso en un mundo extraño donde todo estaba mal y nada tenía sentido. «Te separaste de tu familia», se dio cuenta ella, con el corazón dolido por esa criatura pequeña y asustada. «Y ahora estás completamente sola». El extraterrestre emitió un sonido que no necesitaba interpretación telepática, era el sonido de algo pequeño, perdido y asustado, y llegó directo al corazón de ella. «Te ayudaremos», repitió. «Encontraremos la manera de llevarte a casa. Te lo prometo». Ella solo esperaba que fuera una promesa que realmente pudiera cumplir. Almohadilla, almohadilla, capítulo 2, Thorp. A medianoche la cocina de ella se había transformado en algo que parecía una mezcla de laboratorio de un científico loco y una sala de emergencias. Papá había improvisado un sistema concienzudo, usando una regleta, un regulador de intensidad y unas 17 medidas de seguridad diferentes para permitir que el extraterrestre absorbiera energía eléctrica lentamente sin sobrecargar ni a la criatura ni al sistema eléctrico de la casa. Estaba funcionando. El brillo del alienígena se había intensificado considerablemente, pasando de destellos apenas perceptibles a una luminiscencia constante y suave que le recordó a ella esas estrellas que brillaban en la oscuridad que solía tener en el techo. La respiración de la criatura también se había estabilizado, ya no tenía los movimientos rápidos y desesperados de antes. «Increíble», murmuraba papá, tomando lecturas en su multímetro y tomando notas. «La tasa de conversión de energía es increíble. Nunca había visto algo así». Mamá había pasado la última hora en su computadora portátil, tratando de investigar los protocolos de contacto extraterrestre. No había ninguno oficial que se aplicara a la gente común, buscando el planetario más cercano, en caso de que necesitaran ayuda astronómica, y comiendo por estrés una bolsa entera de galletas. Marcus lo documentaba todo en su teléfono, tomando vídeos y fotos, aunque papá le había hecho prometer que no publicaría nada en ningún sitio. «Internet es para siempre», había dicho papá con seriedad. «Tenemos que pensar muy bien qué compartimos y cuándo». «¿Y ella?». Ella se sentó junto al alienígena, con la mano apoyada suavemente sobre su superficie peluda. Esa extraña conexión telepática fluía entre ellos como una línea telefónica abierta. Cuanto más tiempo permanecían en contacto, más clara se volvía la comunicación. El extraterrestre tenía un nombre o algo parecido, una explosión de sentimiento, sonido y color que se traducía aproximadamente como «pequeña que hace muchas preguntas», lo que de hecho hizo reír a ella porque también la describía bastante bien. Pero como era un nombre bastante largo para un uso habitual, y como el sonido que el extraterrestre emitía con más frecuencia era un suave Thorp, ella había empezado a llamarlo Thorp. A Thorp parecía gustarle el nombre, o al menos no le puso objeciones. Gracias a su conexión, ella descubrió que Thorp era joven, no un bebé, sino quizás el equivalente alienígena de su edad, lo que explicaba en gran medida por qué Thorp había entrado en pánico al separarse de la nave más grande. La gente de Thorp, y ella los conocía, una civilización completa de seres peludos, brillantes y flotantes, eran exploradores y científicos que viajaban por el espacio estudiando diferentes mundos. La Tierra no era su destino. Ese era el problema. La nave de Thorp, la grande, estaba atravesando el sistema solar cuando algo salió mal. Un fallo en el equipo tal vez, o algún fenómeno espacial que ella no lograba comprender del todo a partir de las sensaciones e imágenes que Thorp compartía. Fuera lo que fuese, había provocado la expulsión de varias de las cápsulas de investigación más pequeñas, incluida la de Thorp. Thorp estaba solo en esa cápsula, estudiando lecturas espaciales para un proyecto escolar. Al parecer, los extraterrestres también tenían deberes, cuando ocurrió la eyección.
Los sistemas de guía de la cápsula resultaron dañados y quedó atrapada en el pozo gravitatorio terrestre. Thorpe intentó alejarse, pero los sistemas fallaron por completo y... chocar. ¿Entonces tu familia ni siquiera sabe dónde estás? Preguntó ella en voz baja, con el corazón dolido por Thorpe. La sensación que regresó fue compleja, sí y no a la vez. La familia de Thorpe sabía que algo había salido mal, sabía que se habían perdido cápsulas. Estarían buscándolas. Pero el espacio era inmenso e incomprensiblemente grande y encontrar una pequeña cápsula en un pequeño planeta de un pequeño sistema solar era como intentar encontrar un grano de arena específico en una playa. Entonces tenemos que ayudarlos a encontrarte, dijo ella con determinación. Tenemos que enviarles una señal o algo. ¿Puede tu cápsula hacerlo? El brillo de Thorpe se atenuó con algo parecido a la desesperación. Los sistemas de comunicación de la cápsula estaban dañados y funcionaban con energía mínima. Quizás podría enviar una señal débil, pero no llegaría muy lejos. La familia de Thorpe tendría que estar relativamente cerca para captarla. ¿Qué tan cerca? Imágenes del espacio inundaron la mente de ella, distancias que no tenían sentido para ella. Finalmente Thorpe las tradujo a algo que ella pudiera entender: ¿distancia a la Luna? Quizás. ¿Distancia a Marte? Improbable. Más allá de eso. Imposible. De acuerdo, dijo ella pensativa. Bueno, entonces si te están buscando, probablemente volverán a este sistema solar tarde o temprano, ¿verdad? ¿A buscar las cápsulas perdidas? Necesitamos que tu señal sea lo más fuerte posible para que, cuando se acerquen lo suficiente, puedan encontrarte. Thorpe palpitó con acuerdo y esperanza. ¿Podemos arreglar tu cápsula?, preguntó ella, mirando a su padre. ¿Aumentar la señal? Papá, que había estado escuchando la conversación unilateral de ella con creciente fascinación, se acercó a la mesa. Necesito echarle un vistazo. Obviamente la tecnología supera cualquier cosa con la que esté familiarizado, pero los principios de ingeniería son universales. Si logro entender cómo funciona el sistema de comunicación, quizá pueda aumentar su potencia o ayudar a reparar los daños. A través de ella, Thorpe comunicó que la cápsula estaba demasiado dañada para volar, pero que sí, los sistemas de comunicación podrían repararse con los conocimientos y materiales adecuados. Parte de lo que se necesitaba era tecnología alienígena, pero otra parte era lo suficientemente básica como para que la tecnología terrestre pudiera servir como sustituto. Entonces eso es lo que haremos, dijo mamá, uniéndose a la conversación. Había estado en silencio un rato procesándolo todo, pero ahora tenía esa mirada que ella reconoció, la mirada que indicaba que había tomado una decisión y estaba lista para actuar. Te ayudaremos a arreglar tu nave para que puedas llamar a tu familia. Pero eso podría llevar días, señaló Marcus. Quizás semanas. ¿Dónde se quedará Thorpe mientras tanto? No podemos sacarlo en público precisamente. Ella corrigió automáticamente. Thorpe le había dado la impresión de que, si bien el género alienígena no funcionaba exactamente igual que el humano, Thorpe se identificaba más con el concepto de ella que con él. Ella, corrigió Marcus. El punto sigue en pie. ¿Qué hacemos con un extraterrestre mientras esto dure? Los cuatro se miraron entre sí, luego miraron a Thorpe, quien les devolvió la mirada con esos enormes e inocentes ojos morados. Se queda aquí, dijo mamá finalmente. Obviamente. No podemos entregar una niña perdida al gobierno ni a nadie, y desde luego no podemos dejarla sola. Se queda con nosotros hasta que podamos llevarla a casa. Janet, dijo papá con cuidado, es una gran responsabilidad. Estamos hablando de esconder un extraterrestre de verdad en nuestra casa. Podría haber consecuencias. No me importa, dijo mamá con firmeza. Mírala. Es una niña, lejos de casa y asustada. No la vamos a abandonar. Ella sintió una oleada de amor por su madre tan fuerte que le oprimió el pecho. A través de su conexión, también sintió la reacción de Thorpe, una gratitud y un alivio abrumadores, y una sensación que se traducía aproximadamente en seguridad, calidez, familia y bienestar. De acuerdo, dijo papá, aunque todavía parecía preocupado. Bueno, lo haremos. Pero necesitamos reglas. Nadie fuera de la familia puede saberlo.
Les decimos a todos que estamos haciendo renovaciones en la casa, fumigando o algo así para explicar por qué no podemos recibir visitas. Elle, tienes que tener mucho cuidado. Sé que te gusta hablar de las cosas que te emocionan, pero... No se lo diré a nadie, prometió Elle con solemnidad. Ni siquiera a Evan. Evan era su mejor amigo del colegio, y ocultarle secretos era difícil, pero entendía por qué era importante. Y debemos estar preparados para la posibilidad de que no podamos reparar la nave, añadió mamá con suavidad. O de que la familia de Thorpe tarde mucho en encontrarla. Debemos estar preparados para cuidarla durante mucho tiempo. A través de su conexión, Elle sintió que el miedo de Thorpe se intensificaba ante ese pensamiento, el miedo a quedar atrapado para siempre en un mundo extraño, sin volver a ver su hogar ni a su familia. Elle apretó suavemente la superficie peluda de Thorpe. Ya lo solucionaremos, dijo con firmeza. Eso es lo que hacemos en mi familia. Lo solucionamos todo. El resto de la noche se dedicó a hacer preparativos. Prepararon un espacio para Thorpe en la habitación de Elle, usando un colchón extra y muchas mantas para crear una especie de nido. Thorpe no parecía dormir como los humanos, pero sí entró en una especie de estado de reposo donde su brillo se atenuó y su consciencia se replegó hacia su interior. También descubrieron algunas cosas interesantes sobre las habilidades de Thorpe. Podía flotar a 1 metro del suelo como máximo, aunque parecía requerir concentración y energía. Podía manipular objetos pequeños con esos extraños apéndices de múltiples dedos que aparecían y desaparecían de su cuerpo peludo según fuera necesario. Podía cambiar su brillo de casi oscuro a muy brillante, aunque un brillo intenso parecía cansarla. Y podía comer, o mejor dicho, absorber, una sorprendente variedad de cosas. No comida normal, sino materiales, parecía que le gustaban especialmente el metal y el plástico, que de alguna manera podía descomponer y convertir en energía. Emitía pequeños y alegres chirridos cuando papá la dejaba absorber una vieja calculadora rota, y la experiencia, al parecer, fue tan placentera que brilló de un rosa intenso durante 10 minutos después. Al menos eso hará que alimentarla sea más fácil, observó Marcus. Tenemos un montón de trastos en el garaje. Para cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, ya tenían un plan. Papá trabajaría en examinar y posiblemente reparar la cápsula de Thorpe. Mamá descubriría la excusa para que de repente no pudieran recibir visitas. Marcus ayudaría a documentarlo todo y a colaborar con la investigación. Y ella sería la compañera y traductora principal de Thorpe, usando su conexión telepática para comunicarse. No era un plan perfecto. Había 1.000.000 de cosas que podían salir mal. Pero fue un comienzo. Ella yacía en su cama, agotada pero demasiado emocionada para dormir de verdad, con Thorpe flotando cerca en su nido improvisado. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, haciendo que el pelaje azul de Thorpe brillara como la superficie de un lago. ¿Tienes miedo?, preguntó ella suavemente. Los sentimientos volvieron a fluir, sí, miedo, pero también de esperanza. A salvo. Agradecido. Ella y su familia habían tomado esta situación aterradora, y la habían hecho manejable. Thorpe ya no estaba solo. Mi mamá dice que ser valiente no significa no tener miedo, dijo ella. Significa que haces lo que hay que hacer incluso cuando tienes miedo. Fuiste valiente, Thorpe. Sobreviviste al accidente y aguantaste hasta que te encontramos. El brillo de Thorpe latía cálidamente. A través de su conexión, ella sintió una pregunta: ¿tú también eres valiente? Supongo que lo averiguaremos, dijo ella con una sonrisa. Tenemos que traer a un extraterrestre a casa. Eso requiere valentía, ¿verdad? Asterisco juntos, comunicó Thorpe. Asterisco valientes juntos. Juntos, coincidió ella. Eso es lo que hacen los amigos. Asterisco amigos, repitió Thorpe probando el concepto. La palabra pareció resonar con ella, algo que se traducía a través de especies, planetas y vastas distancias espaciales. Asterisco sí. Amigos asterisco. Y cuando ella finalmente se quedó dormida, con un extraterrestre de otro mundo flotando pacíficamente cerca, pensó que tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de la mayor aventura de su vida. Ella no tenía idea de cuánto tenía razón. Almohadilla, almohadilla, capítulo 3, la señal.
3 días después, el patio trasero de Ellie parecía sacado de una película de ciencia ficción. Papá había instalado un área de trabajo alrededor de la cápsula dañada de Thorpe, con lonas para ocultar la tecnología alienígena de cualquier vecino curioso que pudiera asomarse por encima de la cerca, y suficientes herramientas y equipo para abastecer una pequeña tienda de electrónica. La cápsula era fascinante de cerca. Ahora que no se estrellaba activamente, Ellie podía apreciar la complejidad de su diseño. La carcasa exterior estaba hecha de algo que parecía metal, pero se comportaba más como cerámica, dura y lisa, pero con una ligera flexión al presionarla. Los símbolos grabados en su superficie no eran solo decoración, había descubierto papá. En realidad formaban parte de los sistemas de la nave, conduciendo energía e información a través del propio casco. Es como si toda la nave fuera una placa de circuitos, explicó papá con voz llena de asombro. Cada superficie cumple múltiples funciones. No hay espacio desperdiciado ni componentes innecesarios. Es la ingeniería más elegante que he visto en mi vida. Gracias a Thorpe, aprendieron los principios básicos del sistema de comunicación. Utilizaba una especie de entrelazamiento cuántico, que papá intentó explicar y Ellie prácticamente no entendía, para enviar señales a grandes distancias. El problema era que el generador de entrelazamiento se había dañado en el accidente y necesitaba componentes que simplemente no existían en la Tierra. Pero, y esto era lo importante, podrían construir un sustituto que funcionaría lo suficientemente bien como para amplificar la señal significativamente. No atravesaría la galaxia ni nada parecido, pero podría llegar al sistema solar exterior si la familia de Thorpe estuviera buscándolo. El plan era combinar la tecnología alienígena de Thorpe con el equipo de radio terrestre para crear un sistema híbrido. Thorpe proporcionaría el marco básico de entrelazamiento cuántico utilizando las partes intactas de los sistemas de su cápsula, y papá construiría un amplificador con piezas de radios antiguas, equipos satelitales y algunos artículos que había comprado en línea con envío urgente. El papel de Ellie era mantener la comunicación entre Thorpe y papá, traduciendo el conocimiento técnico de Thorpe, que era considerable a pesar de su corta edad, en términos que papá pudiera entender y viceversa. Fue más difícil de lo que parecía. De acuerdo, dijo papá sosteniendo una placa de circuito en la que había estado trabajando. Thorpe, necesito saber si esta modulación de frecuencia interferirá con los armónicos de tu campo cuántico, sean los que sean. Ellie tocó la superficie difusa de Thorpe y las imágenes inundaron su mente, ondas, partículas y campos de energía que danzaban en patrones indescriptibles. Intentó traducirlos. Creo que dice que las frecuencias son compatibles, pero necesitan estar sincronizadas. O sea, ¿necesitan pulsar al mismo tiempo o se anularán? En fase, tradujo papá. De acuerdo, puedo hacerlo. Necesitaremos un reloj maestro. Para mantener todo sincronizado. Más imágenes de Thorpe, estas más sencillas. Un dispositivo como un diapasón, pero para ondas electromagnéticas. Dice que su cápsula tiene algo que funciona como reloj. Está en la cámara central, el cilindro plateado con anillos azules. Papá abrió con cuidado esa sección de la cápsula y extrajo el dispositivo. Era hermoso, un cilindro cristalino que pulsaba con luz interna, perfectamente regular, invariable. Cuando conectó su osciloscopio, abrió mucho los ojos. Eso es perfecto. Absolutamente perfecto. Ninguna variación. Esta cosa es más precisa que un reloj atómico. Trabajaron así durante horas, Ellie traducía, papá construía, Thorpe la guiaba y, de vez en cuando, absorbía algo de metal o plástico para mantenerla con energía. Marcus también ayudaba, trayendo herramientas y componentes, sujetando las cosas mientras papá soldaba y filmando el proceso para lo que él decía que era documentación histórica, pero Ellie sospechaba que era solo porque le parecía genial. Mamá trajo almuerzo y bocadillos y ocasionalmente les recordó que mantenerse hidratado era importante, incluso durante las sesiones de reparación de naves espaciales extraterrestres. A última hora de la tarde tenían algo que parecía que podría funcionar, un extraño híbrido de cristales alienígenas y electrónica terrestre, todos conectados entre sí de una manera que hacía que pareciera que todo el dispositivo podría explotar en cualquier momento. De acuerdo, dijo papá secándose el sudor de la frente. Es hora de la verdad. Thorpe, tendrás que alimentar esto con tu propia energía. He calculado que debería ser seguro, pero si sientes algo raro, sobrecalentamiento, dolor, lo que sea, te desconectarás inmediatamente.
¿Entendido? A través de ella, Thorpe accedió. Ella flotó hacia el dispositivo, extendió varios de esos apéndices de múltiples dedos y se conectó a los puntos de integración que papá había construido. Por un momento no pasó nada. Entonces Thorpe empezó a brillar, cada vez más, y su pelaje azul adquirió una luminiscencia casi blanca. El dispositivo híbrido respondió, sus componentes alienígenas se iluminaron con colores innombrables, y sus componentes terrestres resonaron con energía. Un sonido llenó el aire, agudo y musical, subiendo y bajando en patrones complejos. No se parecía a ningún sonido que ella hubiera oído antes, parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, vibrando en sus huesos, sus dientes y el aire mismo. El equipo de papá estaba volviéndose loco, los medidores oscilaban hasta el máximo y más allá, las lecturas no tenían sentido al desplazarse por las pantallas. «Está funcionando», susurró. «La señal se está transmitiendo». «Thorpe, ¿la oyes? ¿La sientes?» A través de su conexión, ella sintió la respuesta de Thorpe, sí podía sentirla. La señal se extendía por el espacio como ondas en un estanque. Gritaba en el idioma de Thorpe, «Aquí estoy, por favor, encuéntrame». Mantuvieron la señal durante 5 minutos, el tiempo que Thorpe pudo alimentarla con seguridad sin agotar demasiado sus propias reservas. Cuando finalmente se desconectaron, Thorpe flotó hasta el suelo con un brillo tenue pero constante, exhausta pero triunfante. ¿Funcionó?, preguntó ella. ¿Tu familia lo oirá? Las sensaciones que volvieron fueron inciertas. Quizás. Si estaban lo suficientemente cerca. Si escuchaban. Si la señal llegaba lo suficientemente lejos. Había muchas dudas. Pero era una posibilidad, y eso era más de lo que Thorpe había tenido antes. «Mañana volveremos a transmitir», dijo papá, tomando notas. «Y al día siguiente. Todos los días hasta que tu familia te encuentre. Cuantas más señales enviemos, más probable será que detecten una». Esa noche ella permaneció despierta en su habitación a oscuras, mirando al techo. Thorpe flotaba cerca, su suave resplandor creaba una luz nocturna que latía suavemente como un latido. «¿Tienes miedo de que no vengan?», preguntó ella suavemente. El sentimiento que regresó fue complejo, miedo, sí, pero también confianza. Confianza en que su familia seguiría buscando. Confianza en que la familia de ella seguiría ayudándola. Confianza en que, de alguna manera, todo saldría bien. «¿Cómo es tu casa?», preguntó ella. «Tu verdadero hogar, quiero decir. Tu planeta». Imágenes inundaron su mente y eran hermosas. Un mundo de islas flotantes suspendidas en nubes de gas luminoso. Ciudades de cristal y luz donde la gente de Thorpe flotaba, bailaba y cantaba en colores. Vastas bibliotecas de conocimiento almacenadas en cristales cuánticos a las que cualquiera podía acceder. Jardines de plantas que brillaban, se movían y respondían al pensamiento. Era tan diferente de la Tierra, tan extraño, y aún así ella podía sentir la familiaridad que esto tenía para Thorpe, la comodidad del hogar, la calidez de la pertenencia. «Suena increíble», dijo ella con sinceridad. «Espero poder verlo algún día». Thorpe palpitó de sorpresa. «¿Visita?» «Tú, asterisco». «¿Por qué no?», dijo ella. Con una sonrisa. «Estás visitando mi planeta. Es justo que yo pueda visitar el tuyo algún día». La idea pareció encantar a Thorpe. Brillaba aún más, rebosando de colores, emoción, alegría y la maravillosa posibilidad de mostrarle a su amiga su mundo natal algún día. «Lo prometo», comunicó Thorpe. «Cuando crezca. Cuando pueda viajar». «Te lo prometo, asterisco». «Prometo visitarte», respondió ella. «Y tú prometes enseñármelo todo». «Trato hecho», dijo Thorpe, y aunque no tenía boca para sonreír, ella pudo sentir la sonrisa en la emoción que fluía a través de su conexión. Transmitieron la señal todos los días durante una semana. Cada vez ella tocaba a Thorpe y sentía como el mensaje se extendía: «Aquí estoy, por favor, encuéntrame». Cada vez esperaban una respuesta. Y cada vez solo había silencio. Thorpe empezaba a perder la esperanza, ella lo notaba. El optimismo de aquellos primeros días se desvanecía, reemplazado por una resignación creciente. ¿Y si su familia ya se había mudado?
¿Y si ya habían buscado por la zona y la habían dado por perdida? ¿Y si nunca la encontraban? No te rindas, dijo ella al octavo día, después de que otra transmisión no diera ningún resultado. Tu familia está ahí fuera. Te están buscando. Sé que lo están haciendo. Asterisco, ¿cómo lo sabes?, preguntó Thorpe, su brillo se atenuó por la tristeza. Porque eso es lo que hacen las familias, dijo ella simplemente. No se dan por vencidos. Mi abuela vino a Estados Unidos desde China cuando era joven, y una vez me dijo que lo que la ayudó a superar los momentos difíciles fue saber que su familia siempre pensaba en ella, siempre esperando. Ella estaba bien, incluso cuando estaban en lados opuestos del mundo. Tu familia probablemente esté pensando en ti ahora mismo, preguntándose dónde estás, esperando que estés a salvo. Asterisco, los extraño, comunicó Thorpe, y el sentimiento fue tan intenso que trajo lágrimas a los ojos de ella. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero te llevaremos de vuelta con ellos. Te lo prometo. Ella solo esperaba que fuera una promesa que pudiera cumplir. Almohadilla capítulo 4 Contacto. Al 12º día, algo cambió. Estaban realizando su transmisión diaria, igual que durante casi 2 semanas. Thorpe estaba conectado al dispositivo híbrido, brillando intensamente, la extraña señal armónica llenaba el aire. Ella tenía la mano sobre la superficie difusa de Thorpe, manteniendo la conexión, sintiendo cómo el mensaje se extendía hacia la vasta oscuridad del espacio. Y entonces de repente sintió algo diferente. Era como un eco, pero no del todo. Más bien como una respuesta, una onda en la estructura del campo cuántico que Thorpe usaba, proveniente de algún lugar lejano. Era tenue, apenas perceptible, pero definitivamente real. Espera, dijo ella con urgencia. Espera, sentí algo. Papá, que había estado supervisando el equipo, levantó la vista bruscamente. ¿Qué clase de algo? Como un eco. Como si algo ahí fuera nos hubiera escuchado y respondido. A través de su conexión, ella sintió la reacción de Thorpe, una esperanza radiante seguida inmediatamente de una intensa concentración. Thorpe concentraba toda su atención en esa débil señal, intentando percibir más, intentando comprender si era real o solo una ilusión. Entonces todo el cuerpo de Thorpe se iluminó como una supernova, tan brillante que todos tuvieron que protegerse los ojos. Ya están aquí, gritó ella con lágrimas en los ojos, tanto por la luminosidad como por la intensa emoción que la inundaba al conectar con Thorpe. Están en el sistema solar. ¿Nos oyeron? Ya vienen. El dispositivo híbrido se estaba volviendo loco. Los instrumentos de papá registraban cosas que no estaban diseñados para registrar, lecturas descomunales. A través de Thorpe, llegaba una nueva señal, patrones complejos de luz, sonido y significado que Thorpe entendía a la perfección y que los demás solo podían admirar. Asterisco mamá, le dijo Thorpe a ella con la emoción abrumada. Asterisco mamá aquí. Voy. Rápido, asterisco. ¿Cuánto falta?, preguntó papá con urgencia. ¿Cuánto falta para que lleguen? Más comunicación entre Thorpe y su gente, señales que iban y venían más rápido de lo que ella podía rastrear. Finalmente Thorpe le envió una respuesta: 2 días. Quizás menos. Venían tan rápido como podían. Los 2 días siguientes fueron una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Thorpe se transformó, su brillo era casi constante ahora, brillante y alegre, sus movimientos más enérgicos. Flotaba por la casa, tocándolo todo, mirándolo todo como si lo memorizara. A través de su conexión, ella comprendió. Thorpe se despedía. «¿De verdad te vas?», dijo ella la noche antes de que llegaran los extraterrestres, y no pudo evitar que la tristeza se reflejara en su voz. Asterisco tengo que hacerlo, comunicó Thorpe. Asterisco familia. Hogar. Pertenezco allí, asterisco. Lo sé, dijo ella secándose los ojos. Sé que tienes que irte. Es solo que te voy a extrañar. Asterisco yo también te extraño, respondió Thorpe, y su brillo palpitó con una tristeza igual a la de ella. Asterisco mejor. Amiga. Nunca lo olvides, asterisco. Nunca lo olvides, asintió ella extendiendo la mano. Thorpe extendió uno de sus múltiples dedos y lo envolvió alrededor de los de ella, lo más parecido a tomarse de la mano que pudieron.
Pasaron esa última noche hablando, o mejor dicho, comunicándose con esa extraña forma silenciosa que habían desarrollado. Thorpe le contó a Ellie más sobre su hogar, su familia, las aventuras que había tenido antes de esta. Ellie le contó a Thorpe sobre la Tierra, sobre la escuela, sus amigos y todo lo que amaba de su planeta. Me hiciste ver la Tierra de otra manera, dijo Ellie. A través de tus ojos, todo parecía nuevo y asombroso. La forma en que se mueve el agua, cómo crecen las plantas, incluso la gravedad, y todo te fascinaba. Me recordaste que no debo dar las cosas por sentado. Asterisco me demostraste, comunicó Thorpe, asterisco que la amabilidad es universal. Que incluso con miedo, incluso siendo diferente, se puede encontrar amistad. Una lección importante. Llévala siempre conmigo, asterisco. La noche siguiente, justo al atardecer, el equipo de papá detectó una lectura de energía enorme que provenía directamente de arriba. Todos corrieron al patio trasero contemplando el cielo que se oscurecía. Por un momento no hubo nada. Entonces las estrellas comenzaron a desaparecer. No era que salieran, sino que algo enorme los bloqueaba, algo tan grande que ocultaba una gran parte del cielo. La nave era invisible a la vista normal, pero mientras ella observaba, empezaron a aparecer luces en su superficie, miles, millones, creando un patrón tan complejo y hermoso que la dejó sin aliento. Thorpe flotaba más alto que ella jamás la había visto, casi hasta el tejado de la casa, con todo su cuerpo brillando como un faro. Llamaba a su familia, y ellos respondían. Un rayo de luz descendió de la enorme nave suave y cálido, envolviendo a Thorpe en una columna de resplandor. Otras figuras aparecieron en la luz, más de la gente de Thorpe, más grandes que ella, pero con la misma apariencia azul difusa, los mismos ojos luminosos. Una de ellas, la madre de Thorpe, ella lo sabía de alguna manera, flotó hasta donde estaba Thorpe. Se unieron tocándose e incluso sin la conexión telepática, ella pudo sentir el amor y el alivio que irradiaban. Entonces Thorpe se dio la vuelta y flotó hacia donde estaba ella. Se acercó más cerca que nunca sin siquiera tocarla, hasta que ella sintió el calor de su resplandor en el rostro. Asterisco gracias, dijo Thorpe por última vez. Asterisco me salvaste. Me ayudaste. Me amaste. Gracias, amiga Ellie asterisco. Gracias por dejarme conocerte, dijo Ellie con lágrimas en los ojos. Por ser mi amiga. Por mostrarme que el universo es más grande y maravilloso de lo que jamás imaginé. Asterisco no es un adiós, dijo Thorpe con firmeza. Asterisco nos vemos. Lo prometo. Cuando crezca. Cuando pueda viajar. Visitarme, asterisco. Te estaré esperando, prometió Ellie. Ya sabes dónde encontrarme. Un último toque, un último estallido de emoción compartida, amor, gratitud, amistad que duraría años luz y años, y luego Thorpe estaba flotando hacia arriba, dentro del rayo de luz, hacia su familia y su hogar. La nave se quedó un momento más, lo suficiente para que se transmitiera una comunicación diferente, no a Ellie específicamente, sino a todos. Era un sentimiento de gratitud, de respeto, de reconocimiento. La gente de Thorpe sabía lo que había hecho la familia de Ellie. Lo recordarían. Y entonces la nave ascendió cada vez más rápido, hasta que solo fue un punto brillante en el cielo, y luego ni siquiera eso. Las estrellas reaparecieron titilando apaciblemente sin dar señales de que algo extraordinario acabara de suceder. La familia de Ellie estaba en el patio trasero, mirando al cielo. Marcus rodeaba los hombros de Ellie con el brazo. Mamá y papá estaban tomados de la mano. No dijeron nada durante un buen rato. Finalmente mamá habló. Bueno, dijo en voz baja. Eso fue algo. Sí, asintió Marcus. Sin duda fue algo. Papá simplemente asintió con sus ojos todavía fijos en las estrellas. Ellie se secó las lágrimas y sonrió. Se va a casa. Está a salvo. Gracias a ti, dijo papá, abrazándola. Gracias a todos. Hicimos algo bueno. Esa noche, tumbada en la cama, la habitación de Ellie se sentía demasiado vacía. Ningún resplandor suave flotaba cerca. Ninguna comunicación silenciosa llenaba su mente. Solo ella sola, con los recuerdos de las 2 semanas más increíbles de su vida. Pero mientras yacía allí, mirando al techo, sintió algo.
Era débil, apenas perceptible como el susurro de un pensamiento lejano. Pero lo reconoció al instante. Gracias, amigo. Nos vemos algún día. Lo prometo, Ellie sonrió en la oscuridad. Nos vemos, Thorpe. Es una promesa. Y en algún lugar, entre las estrellas, ella sabía que un extraterrestre le estaba devolviendo la sonrisa. El fin.